John Erath es el director de políticas del Centro para el Control de Armas y a la No Proliferación. Supervisa el equipo de políticas y guía el trabajo en temas que incluyen Irán, Rusia, Corea del Norte, China, política nuclear nacional de los Estados Unidos y mucho más. 30 años de servicio en el gobierno. Su tema, control de armas y no proliferación. Y ese es el gran tema hoy. Rusia se levanta del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares con los Estados Unidos, el New START. Ana, saludando al señor Erath, nos gustaría que él nos diera su opinión sobre las consecuencias de que Rusia se levante del tratado. Good morning, Mr. Erath. Thank you very much for your time today at W Radio. And let's begin by getting your opinion about the decision Russia has taken in retiring from the New START nuclear deal. It's important to remember that this is not something that is new. Russia has not been complying with the New START treaty for several years. This is merely making what had been Russian policy now to be official by the president announcing this. So it does not change the situation with regard to arms control. But what it does is it is very clearly intended to send a message with a very particular timing. Es importante recordar que esto no es algo nuevo. Rusia no ha cumplido ya durante varios años el acuerdo. Ahora lo que hizo Rusia fue hacerlo oficial, pero no cambia para nada la situación en cuanto al control de armas. Lo que está haciendo Putin es mandar un mensaje y pues encontró el momento y el tiempo adecuado. Estados Unidos ha comprometido más de 32.000 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania desde la invasión de Rusia. ¿Qué está haciendo Estados Unidos y sus aliados para tratar de evitar de manera pacífica una escalada nuclear con Rusia? The U.S. has sent several billions, I mean over $30 billion to Kiev after the war started. But what is the U.S. and its allies doing to avoid a nuclear alteration between Russia and other countries? There is a much higher possibility that a nuclear weapon could be used than there was before Russia attacked its neighbor. That is the reality, and it's something that the U.S. and its allies has to take very seriously. So Washington and NATO countries have been very careful not to take steps that would provoke a nuclear retaliation on the part of Russia. The assistance provided to Ukraine has been very carefully decided so as not to be too provocative, too escalatory, but still to give Ukraine the means to defend itself. La posibilidad es más alta ahora de que se use una arma nuclear antes de que Rusia atacara a su vecino. Ahora la posibilidad de estas armas nucleares o que las use Rusia pues es mucho más alta. Nos dice que es una realidad que tanto Estados Unidos como los aliados están tomando muy en serio. Por eso tanto en Washington D.C. como los aliados de la OTAN están teniendo mucho cuidado en no tomar esos pasos que puedan provocar a Rusia a que tenga cierta retaliación nuclear de su parte. Por eso esos sistemas defensivos que le están donando a Ucrania están siendo decididos con mucho cuidado y elegidos con mucho cuidado para que no sean tan provocativos y que no escalen la guerra a una, digamos, escala nuclear. Pero sí, pues le están dando esos equipos suficientemente poderosos a Ucrania para que se pueda defender. Grace, pero él lo acaba de decir, están siendo muy cautos, están teniendo mucho cuidado, y uno piensa, bueno, pero es que entonces en esta posición que estamos, pues seguirán indefinidamente y será una guerra eterna. ¿No cree él que a lo mejor va a llegar un punto donde van a tener que tomarse decisiones más drásticas para poder ponerle un fin a la guerra? You've said that the U.S. and its allies have been very careful about the steps they take. But here we are 1 year later, and it doesn't look like there's an end in sight for the war. Don't you think that perhaps a time is going to arrive in which more drastic decisions will need to be taken in order to put a stop to the war? You are correct in saying that there is no end in sight to the fighting, and that's a terrible tragedy for the people of Ukraine and the people of Russia. The United Nations voted yesterday overwhelmingly
that Russia should leave Ukrainian territory, and that is what the end of the war should look like. Unfortunately, the government in Moscow does not seem to be reaching that decision. There is no sign that they are willing to do that. But if you talk about steps be taken to end the war, you run into the previous question: what can we do that does not increase the chance of a nuclear exchange? And again, we have to be very careful about this to provide the level of support for Ukraine to defend itself, but not to lead to escalation that could end up with a nuclear catastrophe that would affect the entire world. Es correcto que no hay fin a la vista a esta guerra y eso es una tragedia para los ucranianos y para los rusos también. Ayer las Naciones Unidas votó con una mayoría absoluta de que Rusia debe salir de Ucrania y para él así se debe ver el final de la guerra. Nos dice que Moscú, sin embargo, no está llegando a esa decisión y no hay señal de que quiera hacerlo, pero nos dice que si hablamos de pasos para acabar la guerra, volvemos a la pregunta anterior: ¿qué podemos hacer? Y para él lo más adecuado es no aumentar el riesgo de que haya un intercambio nuclear, darle el suficiente apoyo a Ucrania para que se defienda, pero no escalar la guerra para que termine en un conflicto nuclear que sería una catástrofe para el mundo. Dicen los militares que las negociaciones comienzan cuando se llega al punto maduro de la guerra. ¿Cuándo se llega a ese punto maduro? ¿Cuándo cree usted que se va a llegar en Ucrania a ese punto maduro de la guerra para que sea obligado comenzar a negociar? Military people say that negotiations start when the war has reached a mature point. When do you think that mature point is going to be reached in Ukraine to be able to start negotiating? That is a very good question. The only answer I have is that we are not there yet. The Russians in particular still believe that they can, if not win everything, that they can establish a situation where Ukraine will agree to turn over part of its territory in return for peace. Ukraine is not willing to do that and believes that it can recover more of its territory through military means. In this situation, the possibilities for an early peace are very small indeed. Well, Mr. John Erath, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. It's been a very good thing. I hope that this has been a good exchange for your listeners. Sure, thank you so much. Nos dice que es una muy buena pregunta y la respuesta es que no estamos en ese punto todavía. Los rusos particularmente creen que pues quieren ganar más territorio y Ucrania pues no va a aceptar darle territorio a Rusia a cambio de la paz. Ucrania no quiere hacer eso, quiere por el contrario recuperar mucho más territorio por la vía militar, así que en ese sentido la posibilidad de unos diálogos de paz está bastante lejana.